Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar presente en este seminario. Queremos darles la bienvenida en nombre del Gobierno Regional de la Araucanía y del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola a este seminario de Ciencia y Tecnología para la Industria de Alimentos. En el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante y que ha sido un desafío para esta industria y tiene relación con el rol de los envases en la ciencia de alimentos. Antes de ir a los detalles de nuestra conferencista, solamente señalarles que esta actividad es organizada en el marco del programa de transferencia tecnológica para el sector agroalimentario regional, financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía. En el día de hoy, nuestra conferencista es la doctora Carla Garrido, y quisiera contarles un poco sobre su currículum para que conozcan a la doctora Carla Garrido. Ella es química de profesión y posee un doctorado en ciencias con mención en química de la Universidad de Concepción. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de nanocompuestos poliméricos, sintéticos y biodegradables con propiedades antimicrobianas y antioxidantes, otorgada por compuestos activos. Además, posee una vasta experiencia en la caracterización de propiedades térmicas, morfológicas, micro y nanomecánicas de polímeros. Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto Fondesit de postdoctorado, el cual está orientado en la obtención de biomateriales con propiedades antioxidantes y antimicrobianas para su aplicación en la industria del envase de alimentos, con el fin de extender la vida útil de estos. Por supuesto, la doctora Carla Garrido es parte e investigadora de la Unidad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CGNA. Muy bien, antes de presentarla, reiterar que estamos muy felices de que ustedes puedan compartir con nosotros esta actividad y desearles que sea muy provechosa esta charla. Doctora Garrido, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Mira, estoy justo con problemas que no encuentro mi PPT. En Zoom tiene algún problema por ahí, pero lo estamos solucionando. Bueno, por mientras podemos contarles a las personas que nos están acompañando que en julio tendremos un nuevo ciclo de charlas que son la continuación de este seminario para la industria de alimentos, así que desde ya los dejamos cordialmente invitados para que nos puedan acompañar. Ahora comenzamos. Muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que se encuentran presentes hoy. Agradezco toda su compañía en este ciclo de seminarios que hemos tenido. Bueno, hoy día yo les voy a mostrar una visión muy general, ¿cierto? Y nos vamos a ir hacia visiones mucho más específicas y mucho más científicas. Pero la idea es que ustedes queden con toda esta visión general del rol de los envases en la ciencia de los alimentos. Primero comentarles un poquito, como les decía Miriam, que el CGNA es el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola. Estamos ubicados acá en la región de la Araucanía, específicamente en las Heras 350, acá en Temuco. Este es un centro regional de ciencia y tecnología en plantas y alimentos que de acá, desde el sur de Chile, intentamos contribuir al desarrollo económico y social, siempre con un enfoque, obviamente, en intentar impactar y por ende mejorar la calidad de vida de las personas. También agradecer al gobierno regional de la Araucanía por crear esta instancia en que podemos conectarnos, mostrarles nuestras líneas de investigación a todos ustedes, porque no solo acá estamos en la Araucanía, sino que sé que hay gente de otras regiones, así que de verdad agradezco que ustedes estén acá. Y obviamente que nos permite generar esta nueva línea de investigación en el centro, ¿cierto? Que es la línea de los envases para alimentos. Bien, para comenzar debemos tener súper claro que como seres humanos tenemos que tener un acceso a cantidades adecuadas de alimentos que sean seguros y nutritivos, ya que sabemos que esto impacta positivamente en nuestra calidad de vida y en nuestro estado de salud. Eso es la base, ¿ya? Desde ese punto de vista,
Los envases de alimentos son una parte fundamental en el proceso de producción, almacenamiento y distribución de estos alimentos. Pero para entender el rol de los envases en los alimentos, debemos entender algunos procesos que afectan a estos. Y en este caso hablamos del deterioro de los alimentos, ¿ya? Que este puede ser por factores intrínsecos o extrínsecos, ¿cierto? Tales como la carga microbiana, cambios en el pH, actividad de agua, firmeza, dureza, que afectan las propiedades sensoriales, la calidad nutricional, ¿cierto? Y nosotros detectamos todos estos cambios por su apariencia, por su sabor, por su aroma. ¿Y qué pasa? Que cuando ya vemos estos cambios en el alimento, decimos que ya no está apto para el consumo. Y esto produce que exista una pérdida o desperdicio de los alimentos. Dentro de todo lo que es frutas y verduras, estos tienden a descomponerse por acción de microorganismos patógenos, tales como bacterias, como Escherichia coli, Listeria monocytogenes, o como hongos, como la Botrytis cinerea o el Penicillium expanso. Por el otro lado tenemos aquellos alimentos ricos en grasas, que tienden a descomponerse por la oxidación de lípidos, ¿cierto? En el deterioro de estos ácidos grasos poliinsaturados, la reducción en el deterioro de la funcionalidad del músculo, o la producción de aldehídos tóxicos. Y nosotros como personas también detectamos estos cambios, ya que decimos que estos alimentos tienden a estar rancios, ¿cierto? Cuando ya vemos que la leche o la mantequilla tiende a estar rancia, ¿qué hacemos? Ya decimos que este alimento ya no es apto para el consumo y lo desechamos. Bien, entonces esto es sumamente importante y vemos algunos ejemplos aquí de cómo los hongos, específicamente el Penicillium expansum o la Botrytis cinerea, afecta la calidad de nuestras frutas en este caso. Por el otro lado, podemos ver en el caso de un pez cómo el deterioro en la funcionalidad del músculo es un proceso de oxidación de lípidos, y en el caso de la carne, cómo un cambio de coloración puede tener un efecto de oxidación. Por la otra parte, tenemos a las bacterias, ¿cierto? Estos microorganismos patógenos que muchas veces nos afectan. En este caso, puede que no existan cambios en las propiedades organolépticas del alimento. Por ende, muchas veces no son detectadas y generan estas enfermedades que son transmitidas por los alimentos. En este caso de las bacterias, de estos patógenos, yo lo llamo una serie de hechos desafortunados. Porque para que ocurra esta contaminación, tiene que el animal consumir un alimento en mal estado o con estos patógenos. ¿Qué pasa? Que este animal permite la proliferación de estas bacterias en su intestino. Entonces, ¿cómo pueden llegar estos productos al ser humano? Bueno, porque el animal puede ser faenado, ¿cierto? Y puede llegar hasta nuestro hogar el producto, o este animal puede producir que sus heces lleguen a caudales o lugares que tienen agua y que son utilizadas para el regadío de otros alimentos de origen vegetal como frutas y verduras, ¿ya? Por eso yo lo llamo una serie de hechos desafortunados, pero pasa, ya es una realidad. Existen muchas enfermedades transmitidas por los alimentos en el caso de las bacterias. También se debe tener mucho cuidado en aquellos alimentos listos para consumir, ya que muchas veces estos no sufren cambios térmicos, por ende permite la proliferación de estas bacterias. Y finalmente podemos encontrar algunos patógenos en la industria de procesamiento de alimentos, pero ya son muy escasos. Pero estos tienden a generar ciertas películas en esta industria, lo que produce la contaminación en los alimentos, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los procesos por los que se ven afectados los alimentos. ¿Y qué ocurre? Que todos estos factores influyen en disminuir la vida útil del alimento. Por lo tanto, esa pérdida o desperdicio ocurre antes de lo determinado, ¿ya? Nuevamente enfocarnos en que quiénes son los más propensos a producir estos desperdicios. Tenemos primero las frutas y hortalizas, seguidas por cereales, pescados, productos marinos, ¿cierto? Productos lácteos y la carne de vacuno.
Como dato, decirles que en el año 2019, 931 millones de toneladas de alimentos fueron desperdiciados, esto a nivel mundial. Entonces, el desperdicio, la pérdida y desperdicio de alimentos es un problema actual. De hecho, está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las cuales fueron definidos por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y tiene como objetivo que de aquí al 2030 estas pérdidas y desperdicio de los alimentos lleguen a la mitad. O sea que de esos 931 solo tengamos la mitad de pérdida y desperdicio. O sea, ¿es un desafío actual? Sí. ¿Por qué se producen? Por lo que conversamos anteriormente de los microorganismos y diferentes procesos, ¿ya? Y las que afectan directamente en la vida útil del alimento. Entonces, es aquí donde comenzamos a pensar en la seguridad alimentaria. Y lo primero es pensar quién puede aportar el envasado de alimentos, ya que esto desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque permiten evitar esta contaminación dijimos, de fuentes externas, ¿cierto? Como los microorganismos, oxidación de lípidos, pero además protegen contra los daños físicos, los que pueden ser resultado del transporte desde donde se inicia su cadena hasta el consumidor. Entonces, no podemos pensar que no existan estos envases para proteger a los alimentos. ¿Qué tipo de envases encontramos? Están los de papel, los de vidrio, los de metal, pero sabemos que actualmente están omnipresentes aquellos envases de plástico. Cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿ya? Y obviamente estos pueden tener un impacto medioambiental. Pero en general, todos los envases cumplen la misión de informar al consumidor, ¿cierto? Contener, conservar y proteger el alimento. Esa es la base de todos estos tipos de envases para alimentos. Desgraciadamente, sabemos que el plástico, si bien ha mejorado considerablemente nuestra calidad de vida, este tiene un impacto significativo en el medio ambiente, ya que si bien ya no dimensionamos una vida sin un envase, ¿cierto? Sin que este alimento se encuentre protegido y más por un tipo de material como el plástico. Pero desgraciadamente, yo como científica de la biopolímeros, como científica que intenta producir nuevos materiales, para mí es una pena muy grande que siempre estén mirando a los plásticos como algo malo, como que tienen un impacto tan grande, pero desgraciadamente es por el mal uso que se le ha dado, ¿ya? Pero yo creo que si ponemos la balanza en cuanto ha mejorado nuestra calidad de vida, tienen un impacto bastante significativo. Ahora, ¿por qué los envases para alimentos tienen esta gran cantidad de generación de residuos? Es porque el propósito con el que se crean, ¿cierto?, es para cortos periodos de tiempo. Porque pensemos, ustedes van al supermercado, ¿cuántos de esos productos que ustedes compran vienen en envases plásticos? ¿Ya? ¿Cuántos de esos productos se desechan a la semana? ¿Cuántos de esos productos se desechan a las 2, a las 3? Y yo creo que al mes ya todos esos productos que habíamos consumido, que venían en esos envases de plástico, ya fueron desechados. Entonces, desgraciadamente tenemos esa gran generación de residuos. Entonces, tenemos estas dos problemáticas. Una gran cantidad de generación de residuos de envase y la pérdida y desperdicio de alimentos. Dos problemáticas súper importantes que podemos abordar desde el punto de vista, desde el punto de vista de la ciencia. Y es súper importante que ustedes se queden con esta imagen de que se debe conseguir un equilibrio adecuado entre los residuos de envase y la pérdida y desperdicio de alimentos. No podemos decir, ¿sabes qué? Ya no ocupemos tanto envase. ¿Qué va a pasar? Esta balanza se... Claro, vamos a tener menor residuos, pero probablemente tengamos un impacto directo en la pérdida y desperdicio de alimentos. Tampoco podemos pensar, si sabes que ya envasemos todo coloquemos envases de plástico, porque vamos a tener una gran cantidad de residuos de envases, pero obviamente una menor pérdida de alimentos. Entonces, conseguir este equilibrio es sumamente importante.
Y para eso tenemos algunos puntos súper específicos, ¿ya? Que están relacionados con las normativas actuales, que pueden llevarnos a la economía circular. Además, verificar estos nuevos materiales que están saliendo al mercado y ver cómo la ciencia nos puede ayudar a extender la vida útil del alimento mediante diferentes tipos de envases, como por ejemplo el envase activo. Todos estos puntos, bueno, lo vamos a ir conversando. En cuanto a normativa, Chile es pionero a nivel sudamericano, ya con su primera ley que sacó de restringir o prohibir el uso de bolsas plásticas en comunas costeras, lo cual luego se extendió a todo el territorio nacional. ¿Es un granito de arena? Sí, vamos avanzando, ¿cierto? Luego el año pasado se promulgó la ley 21.368 que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. ¿Ya? Esta ley comenzó a prohibir el uso de cubiertos, revolvedores, bombillas, ¿ya? Platos, botellas, todo eso que son de plástico, a prohibir su uso, ¿vale? A optar por otros materiales. Bien, y dejé al final la ley de reciclaje o la ley REP, de responsabilidad extendida del productor. Ya, tal como lo dice el nombre de la ley, es aquí que las empresas deben hacerse cargo de los residuos generados por sus productos, o sea, estos residuos generados post-consumo. ¿Ya? Y dejé esta ley al final para comentarle un poquito porque desde ahora, desde este año, en septiembre, si no me equivoco, de este año, comienzan a regir, ya, y lo vamos a ver más adelante, algunos puntos de esta ley. Ahora, esta ley REP cambia un poco el paradigma de una economía lineal, ¿cierto? En que se obtiene el recurso para producir el envase cumple su función, ¿bien? De proteger, de contener, de informar, hasta llegar al consumidor, ¿y qué hacía el consumidor? Lo desechaba. Eso es una economía lineal. Entonces se cambia el paradigma actualmente a una economía circular, que es lo que nos estamos informando mucho, ya más con esto de la ley REP, hay mucha información sobre la economía circular. Y esta consiste en que nuevamente obtenemos los recursos, creamos el envase, ¿cierto? Producimos el envase, cumple su función, llega al consumidor, pero en este caso el consumidor en vez de desechar, se preocupa de que ese envase llegue a un punto verde, a un punto de reciclaje, con el fin de que este envase se pueda reciclar. Para reciclarlo, perdón, se me cayó el audífono, para reciclarlo entonces, ¿qué hacemos? Se va a este punto verde, este material vuelve a ser procesado y vuelve de nuevo al consumidor, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro este cambio de una economía lineal a una economía circular, que es súper importante que la vayamos aplicando, ¿cierto? Y aquí yo lo que les comentaba, que en este año la ley REP comienza con las metas de recolección y valorización, ¿ya? Y este primer año, que es el 2023, todas las empresas deben hacerse cargo del 3% de estos residuos generados por plástico, ¿ya? Y yo sé que aquí llega gente de muchas áreas, empresas, microempresas, emprendedores, estudiantes, otros científicos, ¿cierto? Pero si a usted ahí le interesa, póngase el día, porque la ley REP comienza a regir este año. Y esperamos que de aquí a 12 años más, estas metas de recolección y valorización lleguen al 45%. ¿Quiénes quieren exenta esta ley? Microempresas y aquellas empresas que generen menos de 300 kilogramos de envase al año, ¿ya? Para aquellas empresas que quedan exentas de estas metas de recolección y valorización. Entonces, vemos que existe mucha normativa con respecto a disminuir la generación de residuos y es súper importante que vayamos adaptándonos a esta nueva realidad que permitirá ver a los plásticos ya no como un enemigo, sino que realmente valorar el impacto que ha tenido sobre nuestras vidas. Otro punto de esta balanza, se recuerdan, entre los residuos de envase y la pérdida y desperdicio de alimentos, es la sostenibilidad, ¿ya?
todo enfocado siempre en que tanto científicos, industrias y empresas ya vayan hacia una hacia una menor generación de residuos y a una menor cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Cómo se puede hacer? Ya dijimos del material reciclado, pero tenemos otro punto, que son los plásticos o polímeros biodegradables, ¿ya? Los que pueden y obviamente impactan en reducir los residuos generados por los envases tradicionales en el medio ambiente. Entonces, tenemos estos polímeros sintéticos, ¿cierto? Que son los plásticos, y se intentan reemplazar a estos polímeros sintéticos como ¿quiénes? Polipropileno, polietileno tereftalato, entre otros que son los más utilizados. Y lo podemos reemplazar por estos polímeros biodegradables o compostables. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aún no logramos ver el uso masivo de estos tipos de polímeros? Ya que estos presentan algunas desventajas, específicamente enfocadas en que no alcanzan las propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros sintéticos utilizados actualmente. Y obviamente existe un tema de costo, ¿ya? Pero tenemos un montón de ventajas con este tipo de materiales que son 100% biodegradables, son de fuentes renovables y algunos presentan mejores propiedades barreras que algunos polímeros sintéticos. Pero aquí entran estos dos conceptos, polímero biodegradable o compostable. O, de hecho, lo hemos visto muchas veces en algunas campañas, un material biodegradable, un material compostable. Y es súper importante tener muy claro estos dos conceptos, ¿ya? Y lo vamos a entender con un ejemplo. Cuando se corta un árbol, ¿cierto? Este árbol cae, ¿y qué pasa? ¿Cuánto nos demoramos en ver que el árbol ya desaparece totalmente? Dependiendo del tamaño, ¿cierto? Puede ser 1, 2, 4, 7 años en que el árbol se demora en descomponer. Ese árbol es biodegradable. Pero cuando hablamos de materiales compostables, hablamos de aquellos materiales que son capaces de descomponerse o degradarse en un corto periodo de tiempo. En ambos casos debe ser bajo condiciones de compostaje. Porque si ustedes dejan su envase ahí en su casa, en un cajoncito, el envase va a estar con usted el tiempo que se estime necesario. Pero si ustedes lo eliminan o lo entierran, ¿cierto? Este puede demorar meses en descomponerse o un año en el caso de los materiales compostables. Aquí hay un ejemplo del polihidroxibutirato, ¿cierto? Que es un polímero biodegradable que en 42 días se degrada totalmente, ¿ya? Espero que ahí tengamos claros estos dos conceptos. Tenemos algunos ejemplos de algunos polímeros biodegradables desde fuentes renovables, como por ejemplo el ácido poliláctico, que es un polímero que actualmente se está utilizando para producir envases de alimentos, ya que se lograron mejorar todas sus propiedades mecánicas y térmicas y hacerlo más competitivo con respecto a los polímeros sintéticos. También tenemos los polihidroxialcanoatos, el almidón, que también es muy utilizado, celulosa y quitina, que lo vemos más reflejado como quitosano. Y algunos polímeros biodegradables desde fuentes renovables, como por ejemplo, policaprolactona, polibutilenooxinato, entre otros, ¿ya? Estos son nuestros materiales, nuestros polímeros biodegradables, que son una opción para reemplazar a los plásticos o polímeros sintéticos. Es aquí entonces, perdón, se nos cambió la diapo, que existen grandes avances en investigación y desarrollo en la línea de envases para alimentos. Específicamente, todos los científicos, y especialmente si nos enfocamos en aquella balanza de residuo de envases y una menor pérdida de desperdicio de alimentos, nos enfocamos en nuevos envases que son el envase activo y el envase inteligente, ¿ya? Ambos permiten mejorar la seguridad del alimento y prolongar su vida útil. Volvemos nuevamente a nuestro envase pasivo, ¿cierto? Que informa, contiene, conserva y protege,
pero también tenemos nuestro envase inteligente. ¿Y cuál es el objetivo de este envase inteligente? Es que este envase tiene un sensor que nos va a dar alguna propiedad del alimento que está envasado. En este caso, por ejemplo, cuando se envasa fruta, este envase inteligente puede estar enfocado en decirnos, ¿sabes qué? Según el color que se presenta aquí, vas a saber qué tan maduro está tu producto y si ya es hora de consumirlo. O sea, según el color, yo voy a mi refrigerador, ¿cierto? Lo veo y digo, ah, ya, ¿sabes qué? La fruta ya está madura, la puedo consumir. Ahí, lo importante del envase inteligente es que nos entrega alguna propiedad del alimento. Un cambio de pH, un cambio de temperatura, pero con el objetivo siempre de informar al consumidor. Y por último tenemos los envases activos, ¿ya? Y un envase activo interactúa con el alimento, ¿ya? ¿En qué? Tenemos envase activo absorbente, emisores y reguladores, ¿ya? Es súper importante aquellas que son estos envases activos capaces de captar los gases producidos por el alimento o que afectan al alimento, como es, por ejemplo, el oxígeno o el etileno. ¿Qué pasa con el etileno? Que es sumamente importante si se puede controlar. Se genera el etileno, forma esta atmósfera que acelera la maduración, en este caso, de frutas y verduras, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante si el envase activo es capaz de retenerlo o absorber. Existe otro tipo de envase activos que son los reguladores, que regulan, tal como se dice ahí, humedad y permeabilidad. En el caso de permeabilidad, siempre enfocado a esta permeabilidad al oxígeno, ya que también sabemos que el oxígeno acelera la maduración o el deterioro de algunos alimentos. Y finalmente tenemos los envases activos emisores. Se dice que son envases activos antioxidantes, como ya los vimos anteriormente, que es un proceso que afecta a los alimentos, que entonces es capaz de detener esta oxidación de lípidos o controlarla, y en el caso de los envases activos antimicrobianos, ¿ya? También la misma función, liberar un compuesto que permita controlar o inhibir el crecimiento de los diferentes microorganismos que afectan la calidad del alimento. Si nos enfocamos en este tipo de envase activo, vamos a necesitar algunos compuestos llamados agentes antimicrobianos y agentes antioxidantes. Obviamente uno retrasa el crecimiento o controla el crecimiento de microorganismos patógenos en el producto y el otro retrasa la oxidación de lípidos. ¿Ya? Tenemos algunos tradicionales como el benzoato de sodio, el sorbato de potasio, y actualmente también se están utilizando metales como óxido de zinc o cobre que también está siendo ampliamente utilizado. Por el lado de los antioxidantes tenemos los tradicionales, ¿cierto? Como el palmitato de ascorbilo, o los naturales como el ácido ascórbico, catequina, alfa-tocoferol. En este caso yo destaco aquellos compuestos bioactivos obtenidos de aceites esenciales extraídos de orégano, clavo de olor, ¿ya? Estos compuestos cítricos para el limoneno. Y estos aceites esenciales tienen la particularidad de que son duales, tienen un efecto antioxidante y un efecto antimicrobiano. Por lo tanto, podemos abarcar estas dos propiedades, controlar estas dos propiedades con estos compuestos bioactivos, ¿ya? Entre ellos destaca timol, carbacrol, eugenol, limoneno, en que se ha determinado que son capaces de controlar el crecimiento de diferentes bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus u hongos como la botrytis, por ejemplo. Y además ha determinado que presentan excelentes capacidades antioxidantes. Ahora bien, tenemos estos compuestos bioactivos que nos dan propiedades antimicrobianas y antioxidantes. ¿Cuál es el desafío científico? Controlar la tasa de liberación. ¿Qué pasa? Que si tenemos nuestro envase activo y se libera muy rápido este aceite esencial, este compuesto bioactivo, no va a tener la duración que esperamos, que es aumentar la vida útil del alimento. Pero ¿qué pasa si se libera muy lentamente? No vamos a alcanzar las concentraciones mínimas inhibitorias, por ejemplo, para controlar a los microorganismos.
Por ende, la tasa de liberación es un factor muy importante y que se está investigando de diferentes formas. Entre ellas tenemos la modificación de estos polímeros, ya en que las cadenas de este polímero son modificadas para inmovilizar al compuesto bioactivo. Esto puede ser por enlaces covalentes o enlaces iónicos. También tenemos el otro método que es por irradiación. En este caso, las cadenas de los polímeros son irradiadas con radiación UV, rayos gamma, ¿cierto? O plasma, y estos exponen algunos grupos funcionales de estas cadenas de los polímeros para que interactúe con mi compuesto activo y por ende lo pueda retener y su liberación sea más controlada. También tenemos la encapsulación, ¿cierto? Que fue el tema del seminario pasado, en que este compuesto bioactivo es encapsulado por diferentes materiales, pero nos permiten controlar su liberación. Luego tenemos los nanocompuestos, que son materiales híbridos, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello, pero que también logran controlar la liberación del compuesto activo. Los complejos de inclusión son las ciclodextrinas que son obtenidas desde el almidón mediante una reacción o degradación enzimática y permiten obtener estos conitos, ¿ya? Ustedes ven esos conitos que pueden ser de distinto tamaño y que pueden tener expuestos diferentes grupos que interaccionan con mi compuesto bioactivo. Y como su objetivo es controlar la liberación de esto. Luego nos queda el entrecruzamiento, que aquí nuevamente las cadenas de polímeros, ellas se entrecruzan, puede ser por enlaces covalentes o no covalentes, pero lo importante es que se entrecruzan y crean esta red tridimensional que inmoviliza al compuesto bioactivo. Y finalmente tenemos la laminación, en que el compuesto bioactivo se encuentra en una de las capas del material, pero existen otras capas que restringen la liberación rápida de este compuesto bioactivo. ¿Ya? Entonces, todas estas líneas tenemos para controlar esa tasa de liberación tan importante en un envase activo. Ahora, ¿cómo se obtienen los envases activos? Existen diferentes métodos. El primero es la extrusión, ¿ya? La extrusión en fundido de estos materiales, en que aquí tiene la ventaja, uno es que el material se encuentra en un estado sólido, ¿cierto? Y tiene la ventaja que si ustedes quieren hacer un escalamiento a este proceso, es mucho más sencillo que con las otras metodologías, ¿ya? Ya que este es los mismos equipos que utilizan las grandes empresas producir a cantidades masivas los envases. En este caso, una extrusora puede ser de 1 o 2 usillos, puede tener 2, 3 o hasta 9 zonas de calentamiento, y podemos controlar la velocidad de mezclado mediante este motor, las diferentes velocidades a las que podemos obtener este material activo. Otro tipo de método es el del field casting o evaporación por solvente, en que aquí el polímero debe estar disuelto, ¿cierto?, en este solvente, y aquí incorporamos todos los componentes para poder obtener nuestro material para envase activo. Este es un método muy utilizado a nivel de laboratorio, ya que me permite que por evaporación de este solvente obtener mi película. Además, en este mismo método se puede hacer el coating o recubrimiento, que también está siendo muy utilizado. Desgraciadamente en este seminario no lo vamos a tocar, pero se los dejo ahí para que ustedes lo conozcan, que consiste en recubrir, o sea, que este recubrimiento se coloque en el alimento. Este puede ser activo y controlar nuevamente todos los procesos de deterioro que sufre. Ahora, la desventaja es que frente a daños físicos no es tan eficiente. Otro método es la de la obtención de multicapas. Este es a través de una atracción electrostática o por interacciones débiles como enlaces de hidrógeno, pero por lo general se utilizan biomateriales o partículas coloidales, las cuales se puedan disolver en agua y que presenten carga eléctrica.
ya que como se ve en el esquema, tenemos una lámina positiva, otra negativa, y entonces se van anclando. En alguna de estas láminas puede estar el compuesto bioactivo retenido, ¿ya? Esa es una, y finalmente tenemos este proceso electrohidrodinámico, ¿cierto? En que consiste en que el polímero en solución pasa por estas máquinas y pues, se obtiene una fibra o una partícula a escala a una micro o nanoescala, ¿ya? Esto mediante la aplicación de un campo eléctrico de alto voltaje. Estas técnicas son más conocidas obviamente como electrospinning o electrospray. Entonces, tenemos todas estas metodologías para poder obtener nuestro material para un envase activo. Aquí finalmente hay que mostrarles a ustedes cómo este polímero y este compuesto activo se libera hacia el alimento, dependiendo en cómo se encuentre. Si está como un recubrimiento activo, ¿ven? O si se encuentra en el mismo material, con las diferentes técnicas que vimos anteriormente, donde se encuentra retenido y es liberado hacia el alimento, o cómo se obtienen estas capas que controlan la liberación de este compuesto activo hacia el alimento. Y finalmente tenemos este esquema en que se encuentra el compuesto activo mediante un enlace covalente en el material de envase. Este es más utilizado para retener aquellos gases generados por el alimento, por ejemplo, como el etileno, o retener el oxígeno. Entonces, por estas razones se encuentra en el material de envase mediante un enlace covalente, o sea, que no se libere, sino que nos sirva para absorber o retener estos gases. ¿Y por qué es tan importante esta línea, ya? ¿Por qué es tan importante la investigación en envase activo? Es porque se ha determinado su eficiencia. Si vemos un envase tradicional, que dejamos nuestra fruta, en este caso el ejemplo es con la frutilla ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es su vida útil? 4 días. Pero si a ese envase le colocamos este film, lo recubrimos, ¿cierto? Aumenta su vida útil a 6 días. Pero en el caso en que ahora lo recubrimos e incorporamos este sachet, que es una de las opciones para los envases activos, y este sachet libera estos compuestos activos antimicrobianos o antioxidantes, nos permite aumentar la vida útil del alimento hasta en 11 días. ¿Tiene un impacto positivo? Sí. ¿Es un aporte para disminuir la pérdida y desperdicio de los alimentos? Sí, es un aporte. ¿Ya? Así que, por esa razón, tanto el enfoque en el envase activo. Finalmente, comentarles un poquito de lo que se hace acá en el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, en que tenemos esta línea de desarrollo y obtención de nanocompuestos, o de bionanocompuestos, ya que se utiliza una matriz polimérica biodegradable. Y en este caso, los nanorellenos son los que permiten controlar la liberación de este compuesto bioactivo. Tenemos tanto celulosa, nanocristales y nanofibras, nanotubos de carbono, y específicamente acá nos enfocamos por ahora en controlar la liberación de estos compuestos bioactivos mediante arcillas. ¿Por qué se ha seleccionado las arcillas? Porque este material inorgánico que presenta capas, que se encuentra en una de sus dimensiones en un rango nanométrico, cuando el compuesto bioactivo se encuentra retenido en el material, son estas láminas las que hacen este camino tortuoso y controla la liberación de este compuesto bioactivo hacia el alimento. Además, mejora las propiedades barreras del material, restringiendo o evitando o haciendo una liberación o controlando estos gases como el oxígeno, ¿cierto? O el vapor de agua, que sabemos que pueden ser uno de los factores de deterioro en nuestros alimentos. Acá en el CGNA estamos trabajando con la técnica de field casting o evaporación por solvente, en que tenemos nuestro biopolímero, este se disuelve en un solvente adecuado, estamos trabajando con arcillas, con aceites esenciales, ¿cierto?
y con el biocarbono. Aquí estamos apostando en trabajar un poquito con este subproducto que es el biocarbono para que este pueda captar al etileno, ¿ya? Ese es el desafío científico que tenemos actualmente, de tal forma de aumentar la vida útil del alimento, no solamente entregándole estas propiedades antimicrobianas y antioxidantes, sino que también reteniendo este gas que aumenta la maduración o acelera la maduración del alimento. Entonces aquí les dejé unas fotitos de cómo nosotros obtenemos las láminas, que estas láminas luego, dependiendo de las caracterizaciones que se le quieran hacer, lo prensamos, ¿ya? Y aquí algunos resultados de cómo ha salido la actividad antioxidante, en que se ven muy buenos resultados, ya que la presencia en bajas concentraciones del aceite esencial logra aumentar la actividad antioxidante del material, frente a este mismo material sin la presencia de estos aceites esenciales. O sea, tenemos ya un material con propiedades antioxidantes y ahora estamos trabajando en definir las propiedades antimicrobianas. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como centro? Búsqueda de nuevos materiales para envase a alimentos. Puede ser una de las líneas, que es la de subproductos, darle un valor agregado a esos subproductos generados por muchas empresas, ¿cierto? Y que puedan ser incorporados en estos nuevos materiales. Además de siempre la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos con mejores propiedades antimicrobianas y antioxidantes, ya que sabemos que vivimos en un país, en una región que es un laboratorio natural, un laboratorio con una gran cantidad de compuestos bioactivos. Además, se está trabajando siempre en mejorar el sistema de encapsulación para controlar esta tasa de liberación que yo decía que es tan importante. Y finalmente, comentarles que siempre se busca una retroalimentación o desafío de emprendedores o empresas, ya que como científicos aquí trabajando en nuestro laboratorio, a veces nos faltan, porque si bien estamos siempre leyendo las nuevas investigaciones que vienen, pero a veces son las empresas, son las personas las que nos dicen esos desafíos que tienen. Y para nosotros son súper importantes, ya que nos dan un foco específico para poder hacer investigación. Y finalmente, se esperan aumentar las capacidades tecnológicas, ¿cierto? Porque es una nueva línea de investigación acá en el CGNA, que esperamos con el apoyo del gobierno regional, con el apoyo de otras entidades, ir mejorando nuestras capacidades tecnológicas para desarrollar todo el producto desde su inicio del laboratorio hasta su producción masiva. ¿Bien? Así que estamos finalizando este seminario que como conclusiones nos entrega que el envasado de alimentos es crucial. Por favor, no miremos tan en mal aquellos envases plásticos porque son cruciales para garantizar la seguridad y reducir los residuos de pérdida y desperdicio de alimentos. Bueno, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, pero todo va a depender también del consumidor, del usuario final, qué tratamiento le vamos a dar a ese material, y nosotros como científicos estamos trabajando en estos nuevos materiales, para envases activos, para envases inteligentes, con el foco, recuerden siempre, esa balanza, disminuir los desechos, disminuir el desperdicio de alimentos. Así que muchas gracias, espero que le haya gustado, y bueno, quedo atenta a todas sus consultas, dudas, preguntas, comentarios. Muy bien, le agradecemos a la doctora Carla Garrido su presentación. Está en pantalla su correo electrónico carla.garrido@cgna, para quienes tengan consultas, las posteriores a esta charla, pueden escribirle. Decirles también que estos capítulos de este seminario van a estar disponibles en nuestro YouTube CGNA. Tenemos una pregunta, Carla, la voy a leer y tiene relación con una de las piezas que mostraste en la presentación y dice: ¿qué tamaño debería tener el compuesto activo para atravesar las capas en el caso del ejemplo C? Caso del ejemplo C. Bueno, cuando hablamos de compuesto activo, y ya se ha hecho varios estudios, son estas moléculas, son moléculas muy sencillas, ¿ya?
la del limoneno, el eugenol, son moléculas muy pequeñas, ya no estamos hablando de macromoléculas. Ahora, hay que tener presente que existen algunos biomateriales como el quitosano, ya que en sí ya tienen propiedades antibacterianas, ya. Además se puede potenciar con el uso de estos compuestos bioactivos, estos compuestos activos. En el caso de los metales se han hecho muchos estudios en nanomateriales, nanocobre ya, pero no son moléculas grandes. ¿Bien? Muy bien, no hay más preguntas por el momento, así que con esto finalizamos este seminario. Esperamos que haya sido de su agrado y también que sea provechoso para cada uno de ustedes y para todas a lo que se dedican puntualmente. Queremos dejar los invitados a revisar nuestra página web, cgna.cl, y seguirnos en redes sociales porque estaremos informando próximamente de nuevas presentaciones, seminarios y actividades que estamos realizando con el fin de difundir la ciencia y la tecnología que se desarrolla en la región de la Araucanía. Con el apoyo del gobierno regional hacemos real una ciencia con impacto desde regiones. Les agradecemos, por supuesto, el haber participado, el haber estado con nosotros en estas charlas y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, buenas tardes. Todas las consultas pueden llegar al correo, así que no hay problema, serán contestadas o por LinkedIn. Muchas gracias a todos los presentes. Antes de irnos, apareció una consulta, disculpe. Sí, ahora es que apareció recién, entonces dice, ¿qué alternativas de envases en líquidos han estudiado que no han sido sometidos a tratamiento térmico? Claudia Castillo hace la pregunta. La vuelvo a leer. Sí, ¿Qué no, no te preocupes. ¿Qué alternativas de envases en líquidos han estudiado que no han sido sometidos a tratamiento térmico? Sí, mira, yo no sé si se refiere a un tratamiento térmico desde el punto de vista del material o desde el punto de vista de algunos líquidos que se necesitan hacer el tratamiento térmico en el envase, ¿ya? Pero actualmente nosotros nos estamos enfocando en lo que son envases para alimentos tales como frutas de exportación, verduras, ¿ya? Y podemos dejar en agenda la alternativa de envases líquidos, que también son súper importantes, ya que el material debe contener al líquido y mantenerlo, ¿cierto? Pero por ahora nos estamos enfocando en lo que es envases para frutas y verduras. Hizo una aclaración, Claudia Castillo, dice del alimento. ¿Qué alternativas de envase en líquidos han estudiado que no han sido sometidos a tratamiento térmico del alimento? Ah, ok. Ya, pero por ahora no hemos hecho ningún tipo de prueba con los líquidos, ¿ya? Pero es súper importante hacerlas dependiendo del producto que se quiera envasar. Si tenemos algún desafío con algún alimento, algún emprendedor que quiera hacerlo en líquido, obviamente ahí se van a hacer las pruebas, pero como le comento ahora a Claudia, estamos enfocados en todo lo que es frutas, verduras y frutas de exportación especialmente. Lady Catalina Bravo dice, muy buena presentación, muchas gracias. Vamos a leer también, Dalilo Escobar dice, muchas gracias, excelente presentación. Jonathan Maldonado dice, hola, y la pregunta, ¿se podrían reutilizar estos envases? ¿Qué tratamiento se debería realizar para reutilizarlos? Claro, o sea, si se refiere en cuanto a los envases activos. Están desarrollando ustedes, puso más abajo. Sí. Ah, ok. Sí, mira, como el compuesto activo tiene un tiempo, este compuesto activo ya luego no se encuentra en el material, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para reutilizarlo es volver a retomar estos materiales, hacer tal como se hace en los materiales tradicionales, volver al procesamiento y donde se podrían de nuevamente incorporar estos compuestos activos para volver a utilizarlos, ¿ya? Es una opción. Esa era la pregunta de Jonathan Maldonado. Apareció una nueva pregunta, así que todavía no nos vamos. Estamos muy agradecidos sus preguntas, así que por favor adelante. Dice Nelida Araya, dice, buena presentación, muchas gracias. Somos una empresa de recubrimientos para envases de alimentos. Agradecemos si podemos coordinar vía correo una reunión para conversar acerca de los desafíos que hemos enfrentado en la creación de envases activos y a la vez
más sustentables. Sí, no hay, Nélida, perdón, no hay problema. Ahí queda mi correo, queda mi LinkedIn para todos ustedes, para los que tengan algunas dudas o preguntas, trabajos colaborativos, desafíos. Nosotros como investigadores CGNA estamos abiertos a recibir todos esos correos que ustedes nos quieran hacer llegar, así que no hay Por problema. supuesto que sí. Bueno, ahora parece que ya, no sé si alguna pregunta más va a entrar, ya nos estamos despidiendo. Dejar abierta, por supuesto, la opción de contactarse con nosotros también al correo institucional contacto@cgna.cl. Visite nuestra página web porque ahí puede encontrar toda la información de los desarrollos y de los avances que se están realizando desde la región de la Araucanía. Como Centro Regional de Ciencia y Tecnología en Ciencia, en Plantas y Alimentos, les agradecemos en nombre del gobierno regional, por supuesto, por hacer posible estas actividades y estas instancias donde se puede conversar entre distintos actores de la industria de alimentos. Les damos las gracias y, por supuesto, los invitamos nuevamente a estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, @CGNA Chile. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, chao, que esté muy bien.